Bueno, niños, vayan tomando cada uno su posición, no se apuren, dejen que la mente se expanda, divague, se entretenga con algo. Ustedes saben bien que un cierto lapso de tiempo, algunos que otros minutos, cuando hacemos el silencio de la voz, de los sonidos, la mente sigue interpretando las imágenes, los pensamientos, y le cuesta, depende del grado de excitación que uno tenga, le cuesta un cierto lapso de tiempo silenciarse a sí misma. Así que tomen su tiempo y eso le va permitiendo por momentos observar cómo se reacciona en todos los órdenes. Enumerarlos creo que sería inútil, dificultoso y tal vez imposible. Pero mencionar algunas que otras cosas que pueden ir acaeciendo y que uno, si quisiera poner puntualmente qué es, dónde es lo que sucede y demás, en mi caso al menos no lo puedo hacer. Lo importante es saber que van a ir acaeciendo sucesos, que uno mismo depende de su estado de ánimo, depende un montón de cosas, como por ejemplo el día. Hoy tenemos viento norte, hay viento fuerte, no suave, temperatura más elevada que de costumbre, a algunos los afecta. Hay que tener en cuenta también si pertenecemos a alguno de los 4 o 5 elementos y tantas cosas más que se conjugan sin que nosotros sepamos qué está aconteciendo. Y a todo eso yo le podría decir que es naturaleza pura. Y nosotros confrontamos con la naturaleza oponiéndole la cultura, las costumbres, los hábitos. Y eso significa entonces un desgaste, una lucha. Y a veces deviene en una enfermedad, en una desarmonía, en un desequilibrio que termina por darnos una mala calidad de vida. Entonces uno podría decir que quizás la naturaleza es el bien, porque devenimos de ella, y que la cultura que la hemos creado es el mal. ¿Por qué? Bueno, la cultura va generando costumbre en cada uno de nosotros. Nos va haciendo alejar cada vez más de la naturaleza. Sin embargo, esa naturaleza es invencible. Nosotros hemos arremetido contra ella y lo seguimos haciendo permanentemente, en forma individual, en forma colectiva. Y seguimos creyendo que esta cultura nos va a dar la libertad. Cuando uno chequea la historia, comprende que nuestra cultura lo único que nos ha dado son sinsabores. Desde el momento en que empezamos a pulirnos culturalmente usando taparrabos, empezamos a tener vergüenza de esa naturaleza desnuda. Y a lo mejor estoy hablando de millones de años, quizás de miles nada más, no lo sé. Porque en las vueltas de la existencia de esta tierra, en su naturaleza, sus cambios y demás, han desaparecido varias especies humanas.
Sin embargo, no se ha perdido jamás la historia de esa vivencia humana. Pero bueno, obviamente que habría que entrar quizás en la psicología, en la fisiología, biología, etc. Y no estamos aquí para ello, pero tengo que hacerlo mención, por lo menos para que ustedes quizás la inquietud les sobrevenga al escuchar estas cosas y después, bueno, si tienen deseos de aclarar cuestiones, investiguen por su lado. Pero estas cosas sirven. Y ustedes tienen que comprender aquí por qué es que pueden entrar cuando hacen quietud y silencio a trascenderse esa cultura, a trascender por lo tanto los pensamientos, las imágenes, aquello que uno llama intelecto, inteligencia, y vamos dándonos cuenta de a poco que aquellas personas que solemos decir inteligente en realidad, lo único que son buenos fijadores de conocimiento, graban. Pero uno cree que esa gente, porque es ducha quizás en expresar su ramo y todo lo demás, es inteligente. Bueno, puede que lo sea, ¿por qué no? Sin embargo, cuando uno puede observar cómo sobrevive por cientos de años una planta que no se mueve de su lugar, que a veces tiene gran parte de sí misma seca, gajos quebrados, etc., verdaderamente uno tendría que darse cuenta ahí, al observar ello, que eso sí que es inteligencia pura porque le pertenece a la naturaleza. Dotó a esa planta absolutamente de todo, para que nada le faltara y nos superara largamente en años de vida. Pero nosotros hacemos caso omiso de esa hermosa superioridad que nos muestra la naturaleza. Es más, cualquier tipo de planta en más o en menos nos da sus frutos, nos da sus semillas, nos da la oportunidad de aclimatarla en cualquier otra parte. Y conjuntamente con ello la tierra, y llamémosle naturaleza a la tierra, si ustedes me lo permiten. Tenemos calidad de agua, de minerales que nutren la tierra, de atmósfera o clima. Y así es como nos encontramos, con ríos subterráneos, con alturas inmensas, con desiertos, con bosques o selvas, y en cada cosa de ello encontramos vida, vida animal o insectos, o llámelo como ustedes le plazcan, si quieren y saben subdividir las especies. Yo no lo sé. Pero eso está significando entonces que aquello que uno llama existencia no deja cabos sueltos. Permite una continuidad ad infinitum de todas las cosas. Y de ahí es que posiblemente haya salido en las religiones, en las filosofías, en los pueblos antiguos, muy antiguos, y aún en los pueblos nuevos, una continuidad en el hacer de que nunca la vida termina, de que la muerte, o lo que nosotros llamamos muerte, es el fin de algún tipo de ciclo.
Y si es así, nosotros entonces a lo largo del día tenemos infinitudes de finales e infinitudes de comienzo, porque cada final es el inicio de un comienzo, y llamémosle a ese comienzo vida. Y esa vida tiene un cierto agregado de ese final. Y yo a eso le voy llamando evolución si miro en el tiempo. Algunos dirán, eso no es evolución, son agregados. Bueno, de alguna manera quiero expresarme como observo ese proceder de la naturaleza, de la vida, de la existencia. Obviamente que es muy poco lo que yo puedo entregar. Por ello es que insisto en que ustedes deben buscar las dudas que tienen y evacuarlas con un análisis de investigación que les va a servir para meditar. Es otro tipo de meditación. Yo a eso le llamo meditación activa, para diferenciarla de esta que es pasiva. Y mi trabajo práctico como el que estamos haciendo reúne las dos meditaciones, la activa y la pasiva, en un nivel que no puedo precisar con exactitud en mí, porque indudablemente debo estar pensando, indudablemente debo estar observando, y hay una conjunción que me permite expresarme para intentar llevarlos a un relax profundo y que acontezca una sedación para todos los sistemas materiales, aún los psíquicos. Y las cosas acontecen sin que yo me las proponga. Nunca sé con qué voy a salir cuando empezamos a trabajar, y sin embargo voy recopilando cosas a lo largo del día que me gustaría poder transmitírselas, pero no las tengo. Sé que no están olvidadas, están incorporadas, pero no puedo expresarlas como a mí me gustaría o desearía hacerlo. Y sin embargo, algo sirve esto que nosotros hacemos. Por ello es que insisto permanentemente en que no se queden solamente con la práctica, con estos minutos, sino que en algún momento, a lo largo del día, y ojalá fuere todos los días, bucearan, indagaran, investigaran sobre algo en particular, sobre la respiración, sobre algunos conceptos, sobre alguna formación de la cultura, sobre cómo funcionan algunos de nuestros órganos. No aprendan de memoria, simplemente encuentren relaciones y se van a dar cuenta qué complejo, interminablemente complejos somos. Y no nos damos cuenta. Y vivimos 80, 90 años, poco más, poco menos, ignorando, desconociendo la vastedad de sabiduría, de belleza que poseemos. Y vivimos dependiendo de lo de afuera. Por eso es que tenemos problemas, generamos conflictos con nosotros mismos y por ende después con el entorno, porque no caemos en la cuenta de que somos únicos y que por lo tanto entonces yo no puedo quedar bien y satisfacer a todo mi entorno. Imposible que lo haga.
como es imposible que ellos me puedan satisfacer a mí. Y llega un momento en que tanto roce de entrada y de salida produce una explosión que me debilita, que me agota. A veces se me produce un enojo. A veces me entra la rabia. Y obviamente me tengo que controlar. Generalmente, por suerte, puedo hacerlo. Pero como me pasa a mí, le pasa a todos, en más o en menos, sean femeninos o masculinos. Y por si fuere poco, no vivimos solos. La mayoría tiene lo que se llama una familia para compartir bajo un mismo techo. Y todos están pasando por lo mismo, en más o en menos, a distintas horas del día, con distintas apetencias, deseos y necesidades, búsqueda de concreción de las mismas. Y cada vez la sociedad, la cultura, dificulta más la posibilidad de adquirir lo deseado. Entonces, ¿qué generamos? Violencia. Lamentablemente generamos violencia. ¿Y dónde queda la educación, los buenos modales, las buenas costumbres que nos han inculcado nuestros abuelos, algunos de ellos al menos, nuestros padres, depende de las edades, y ya los comportamientos hoy son totalmente distintos? ¿Y de dónde viene? Sino desde arriba, desde las cúpulas que nos dirigen en todos los órdenes, vienen los embates de violencia. Son dueños de nuestros movimientos. Nos dicen que sí y que no y cuándo. Hemos perdido la libertad, ese mínimo de libertad de que la cultura comenzó quizás allá en los tiempos a ponernos para que podamos vivir como somos en comunidad, se ha ido, yo diría, perdiendo, desviando. Y nos encontramos no solamente hoy aquí, en nuestro país, sino a nivel mundial, en un conflicto permanente. Verdaderamente la palabra enajenados es lo que corresponde utilizar constantemente, tenerla muy presente, muy grabada, si se quiere, en el pecho. Porque hasta aquel sentimiento tan divino de la amistad, de la pareja, del amor, del compartir, está disolviéndose. Cuando no, ya está disuelto. Se compite. Entonces, ¿cómo puedo amar o decir que amo si estoy confrontando, si estoy enajenado, si quiero ser siempre el ganador, el triunfador? Es imposible entonces que estemos sanos. Estamos muy, pero muy enfermos. Aunque los análisis no den perfectos, son análisis materiales, bioquímicos, llamémosle si ustedes quieren. Psíquicamente, quizás nos digan que no tenemos muchos problemas, estamos un poco estresados tal vez.
Pero yo diría que psíquicamente estamos totalmente enfermos. Y todos están recomendando esto que nosotros hacemos, o al menos intentamos hacer, la meditación. Pero ahí también nos encontramos con un gran abismo, o barreras, o escolios. Porque, ¿qué tipo de meditación? Ustedes ven perfectamente que nosotros usamos una, la mía. Pero hay cientos de miles de meditación con distintos nombres y distintas procedencias. Casi yo podría decir, atreverme a decir, a manifestar, que hay una meditación para cada ser humano. Y si verdaderamente, y yo lo creo que es así, que cada uno de nosotros puede crear su propia meditación, entonces ahí tenemos una oportunidad quizás para mejorar, no sé si para sanarnos, tal vez para curarnos, tal vez, pero al menos para darnos cuenta qué necesario es pasar un tiempo a solas consigo mismo. Analizarse, dialogar con uno mismo, reírse de sí mismo. En fin, quizás estoy pidiendo mucho, a pesar de la simpleza de lo que estoy intentando transmitirles. A mí me dio resultado conmigo mismo. Por eso me tengo muy en cuenta. Obviamente que me exijo para ayudar, para colaborar con algún tercero, un ser que yo quiero, que amo. Sé que eso me perjudica porque me desgasta energéticamente hablando. Obviamente que me recupero. Cada vez me cuesta un poco más el recupero porque la edad hace lo suyo. Pero sin embargo, con muy poco, vuelvo a poseer las energías, los deseos, las necesidades, las ganas de compartir y distribuir calor humano, el sentimiento de amor, ya sea en amistad, en compañerismo, en intercambio, en lo que fuere amor. Pero cuidado, estoy recibiendo también. Eso tengo que comunicarlo. No solamente me estoy entregando y dando, al contrario, creo que a veces recibo mucho más de lo que yo doy, muchísimo más. Y nunca agradezco. No me doy cuenta en el momento. Después, quizás como ahora, caigo en la cuenta de que me están dando mucho, pero mucho amor. Quiere decir entonces que el bien y el mal son recíprocos, son necesarios. Pero cuidado cuando uno interpreta el bien y cuando uno interpreta el mal. El mal lo hemos creado nosotros a través de lo llamado cultura. Recuérdelo. Analícelo, investíguelo. Y el bien es un producto de la naturaleza, devino de la existencia y quizás de ahí, de esa palabra, de 4 letras, Dios. Bueno, yo le digo existencia porque algunos tienen distintas creencias y puede afectarlos. Entonces, esa existencia no puede darnos jamás lo que no sea el bienestar, lo que no sea, por lo tanto, el bien. Y debemos comprender que cuando ese bien termina, es porque pasa a otro nivel, a otro estamento.
y nosotros quizás no lo captemos. Entonces aquello que uno llama terremoto, maremoto, tsunami, incendios, etc., no es destructivo para nada, sino está produciendo un cambio. Está modificando energéticamente la propia naturaleza. Y nosotros, quiéramos o no quiéramos, nos tenemos que adaptar a ello. Y para ello, entonces, ¿qué hemos creado? Sino cosas materiales. Así tenemos los llamados celulares, notebooks y demás, en cuanto a una tecnología que nos sirve de comunicación, de contacto, de relación. Pero también se han creado las vacunas, los trasplantes, etc. Es decir, que nos guste o no nos guste materialmente también, nos vamos aproximando a la naturaleza. Y quizá lo hacemos totalmente inconsciente, porque si no lo hiciéramos, ya no estaríamos sobre la faz de la tierra. Hubiéramos desaparecido. Y en algún momento cosas similares en el tiempo han acontecido porque hay muchas especies humanas, llámele raza si ustedes quieren, que ya no están y han sido sumamente inteligentes, sabios, y sin embargo han desaparecido. Y los que han quedado, si pertenecen a ellos, no lo recuerdan. Sin embargo, cada uno de nosotros por transferencia, como lo hemos comentado muchas veces, tenemos esa memoria grabada celularmente. En cada una de esas células hay contenidos que registraron el paso del tiempo y lo acontecido en ello. Por eso ahora, cada vez que nosotros nos reunimos, o algunos que escuchan estas grabaciones en alguna parte, sin saberlo, está intentando darse una nueva oportunidad en el diario vivir. Está intentando quizás responderse encrucijadas, complicaciones, dudas existenciales. Por ello es que no puedo tampoco utilizar palabras muy rebuscadas, ni siquiera en el propio castellano o argentinismo. Lo más simple posible o ordinario si ustedes quieren, porque el trabajo en sí de expansión que se intenta con estas meditaciones sencillas era de darle instrumento, herramienta, que lo entusiasme a aquel que está necesitando un aventón para seguir adelante. Cosas muy, muy simples, como el que tiene hambre un pedazo de pan quizás al menos le permita sacarle el vacío del estómago. No es quizás tampoco un banquete, pero cumple su cometido y eso es lo que yo intento. Darle un poco de comida al que tiene hambre y que él aprenda después a rebuscársela cuando vuelva a tener hambre.
es imposible transmitir la vida en su totalidad, porque la vida es interminable. Por lo tanto, entonces decir que la vida se nos termina en una etapa de esta materia que poseemos es verdaderamente desconocer el significado de la renovación o de la evolución. Sin embargo, ese espíritu que poseemos de no morir nunca nos ha llevado a extravagancias, a complicarnos tontamente el diario vivir con creencias. Y es tan simple tener en cuenta que mirando en nuestro entorno y volviendo a la planta nomás, que nada se pierde, que todo se transforma y continúa. Claro, nosotros no nos vamos a continuar seguramente como lo que somos ahora. Eso yo al menos no lo creo, jamás lo creí. Pero sí sé que no voy a desaparecer como vida, como existencia. Voy a desaparecer como lo que soy ahora. Como un masculino con tanta edad y tantos conocimientos, un cierto grosor, estatura y demás. Y pasado un cierto lapso de tiempo que me ha demostrado todas las transformaciones que se han sucedido continuamente de instante en instante, desde que empecé a darme cuenta que yo creía que podía manejar mi vida porque ya era un adulto. Y a todos nos ha pasado lo mismo. Nos hemos retobado ante la guía de nuestros adultos. A todos nos pasó de una manera u otra ese retobo. Pero ahora cuando uno empieza con este trabajo, si es que lo continúa en el tiempo y mira hacia atrás, ese tiempo andado le va demostrando entonces que continuamente uno renace. Y si renace porque está muriendo. Entonces, ahí tenemos el bien y el mal. Ahí tenemos lo pasivo y lo negativo. Ahí tenemos entonces los opuestos complementarios con los cuales nunca queremos, la mayoría de nosotros al menos, aceptar. Y no nos damos cuenta que sin ello no vamos a poder jamás saber quiénes somos. Si caemos en la cuenta de que eso acontece entonces, el mal es un bien y el bien es un mal. Pero ya esas palabras no tienen la contundencia ejecutoria, definitiva, que nosotros le hemos dado a través de nuestra cultura. Entonces nos damos cuenta que la cultura es necesaria para que nosotros sigamos comunicándonos, reuniéndonos y formando familia, comunidades o como ustedes quieran. Pero cuidado, tenemos que permitir que esa cultura se transforme constantemente y se aproxime entonces con humildad a la naturaleza.
ahí están ustedes en algo. Y yo no puedo saber de lo que se trata, tampoco me pertenece saberlo, no me debe interesar saberlo porque yo no soy ustedes. Lo que sí me importa y me interesa es que ustedes se den cuenta que están en algo, que capten la incomodidad, la rebeldía, o tal vez el gozo, la alegría, la satisfacción de haber encontrado algo que les interesa mientras están así. No importa de lo que se trate, pero si está ocupando vuestro tiempo, es importante. Quiere decir que algo les va a dejar de enseñanza. Porque la naturaleza jamás hace algo por hacerlo nomás, por entretenerse, por llenar nuestro tiempo. Siempre algo de lo que hace, o todo lo que hace, es evolución, es crecimiento, es construcción. Pero recuérdense que a todas estas palabras que estoy diciendo ustedes tienen que agregarle lo opuesto. Creo que la última que dije fue construcción, entonces hay destrucción. Cuando ustedes puedan aceptar eso, lo incorporen como algo totalmente natural, entonces se van a dar cuenta que la cultura tiene que cambiar. No dejar de ser, no estoy diciendo eso, cambiar. ¿Y en qué forma dirán ustedes? No lo sé. Pero así, la cultura se ha transformado en un paredón de ejecución. Se ha transformado en un exterminio. Si eso se comprende entonces, hágase un esfuerzo para encontrarse a sí mismo, vivirse a sí mismo y luego darse a su entorno, porque ya lo va a comprender, ya lo va a entender. Entonces ya no habrá tantas discusiones, tantos malos momentos, tantas malas sangres, se decía antes, ni tanta violencia. Obviamente que de vez en cuando explotaremos, es obvio. Todo vaso, mientras la canilla esté abierta o el recipiente que lo llena esté abierto, rebalsa. Y nosotros no somos la excepción. Obviamente ahora el asunto en que está, que no se haga un daño irreparable, que lamentablemente es lo que ahora acontece. Los daños son irreparables. Y no importa las edades, desde los llamados niños o criaturas a los adultos mayores, llamados viejos, abuelos o como ustedes quieran. Es un todo contra todos, inocentemente, un todos contra todos. Teniéndose en cuenta todas estas cosas que menciono así, a las perdidas y tal vez pobremente entregadas, ustedes despierten interiormente a su propio mundo, investigándolo, llegarán a aquellos rincones que ni siquiera sabían que poseían. Y habrá curiosidad, y es la curiosidad precisamente la que los lleva al conocimiento. Si no hay curiosidad, no hay posibilidad de crecimiento, de expansión,
de alcanzar quizás la sabiduría. Y la sabiduría necesita de la inteligencia para poder llegar a ser. Por lo tanto, como ya creo que lo tienen incorporado, la dualidad son amigas, son hermanas, son inseparables. Tal vez podríamos decir gemelas. Ahora hay que saber usarlas. Hay que llevarlas permanentemente con nosotros, a ambas. Nunca deje alguna en casa. Si la dejó, vuélvala a buscar. Introdúzcala en la sociedad, en la cultura. Produzca con ellas el bienestar. Ese bienestar saldrá por los poros de la piel, por más vestida que uno esté. Irradiará en el entorno por donde uno transita alegría, satisfacción, felicidad, un buen momento, un buen pasar. Entonces habremos cumplido con nosotros y con los demás. Por la fuerza, por la violencia, por todo esto que conocemos hoy, tener razón y todo lo demás, poderío, con ello no se logra más que el dejar de ser, el dejar de estar, fallecer. No nos falta absolutamente nada, materialmente hablando, no está sobrando. Y sin embargo, estamos doloridos, tristes, amargados, con miedo. Vamos caminando con nuestra cabeza que parece el de una lechuza, da vuelta para todos lados para mirar a ver quién se nos acerca y con qué intención lo hace. Bueno, si no le gusta una lechuza o alguno no los conoce, ¿quién no conoce un submarino? Sacan ese periscopio que gira hacia todos lados y miran en torno suyo en círculo. Y si eso es lo que estamos haciendo hoy en día, estamos mal, muy mal. Por lo tanto, el desgaste de energía se incrementa velozmente y estaremos más enfermos que nunca. Y cada uno enfermará en aquella zona que le es débil por naturaleza. Cuando digo naturaleza de la enfermedad o zona, me estoy refiriendo entre una parte por la herencia recibida, biológicamente hablando, más lo que nosotros mismos vamos recopilando desde que tenemos lo que suele llamarse uso de razón o lógica, o bien capacidad de comprensión. Mientras van y vienen, que son instantes, no me atrevo a decir segundos, porque tal vez ni alcancen a esos un segundo que no es nada, instantes, inmedibles esos instantes.
Traten de captar de qué se trata, lo que lo nutre, lo que lo llena, cuáles son sus contenidos. No lo van a analizar, pero los van a fotografiar, los van a fijar, quizás, como para que después en algún momento resurjan. Y ahí ustedes pueden analizarlo y se van a asombrar de lo que se trata, de lo que contienen. Se harán miles, cientos de preguntas. Y entonces ahí es como uno comienza a agregarle el abono a una interminable cadena que yo llamo vida. Y ahí es donde viene la alegría, al menos en mí, inmensa alegría de darme cuenta de que la vida jamás se termina. Por lo tanto, yo, como fulano de tal, jamás me termino. He venido, vaya a saber cómo, cuándo y de dónde, ni por qué. Y estoy de tránsito aquí, ahora, por unos ciertos lapsos de años, con los altibajos correspondientes de la naturaleza, y luego partiré. Lo que no sé tampoco es el destino, ni cómo, ni cuándo llegaré a ese destino, y eso es lo más extraordinario que me permite este trabajo, el haberme dado cuenta de que eso acontece. Entonces, ¿para qué preocuparme? ¿A dónde voy? ¿Para qué preocuparme de dónde vengo? Si lo que tengo que hacer está aquí en este momento y por el tiempo que me dure este momento. Cuando estoy diciendo este momento me estoy refiriendo a este cuerpo, a esta respiración, a estos sentidos, a todas estas necesidades y deseos. ¿Para qué perder tiempo en una creencia, en un dogma, en recordar vidas pasadas, etcétera, etcétera, etcétera? Ustedes hagan lo que quieran, obviamente. Pero hoy al menos han cumplido una vez más consigo mismo, están aquí. Como siempre hay ausencias, pero hay otras presencias ganadas gracias a estas grabaciones. Y como siempre una vez más, la actualidad ayuda a la continuidad. Como ven entonces, lo material, a través de la cultura, permite que la naturaleza que está en nosotros llegue a quien escuche estas grabaciones. Por lo tanto, creo que podemos decir, y acá estoy diciendo creo, una creencia de mi parte, que nada se pierde. Absolutamente nada se pierde. No olviden darse las gracias, decirse a ustedes mismos, esto soy yo, por la sensación del momento, por lo que fuere, no importa. Si lo estudiamos psicológicamente quizá nos enredemos, no importa eso, sino que este logro de hoy, de estos momentos, me permite decir esto soy yo, esta satisfacción de haber logrado mi propuesta, mi intención. Tomen su tiempo.
Si quieren revisar la respiración, sería bueno que lo hicieran, capten. Es cuestión de práctica, de tiempo nomás, de observación. ¿Qué parte de los orificios nasales están activos? Si los dos y uno, si el aire pasa por el centro de la nariz como si viniera de las profundidades de la tierra, si raspa las periferias en círculos, o la parte superior o la parte inferior. Primero cuesta un cierto, como todas las cosas, es práctica. Y después sabrán que cada uno de esos sistemas tienen algo que ver con los elementos, por un lado. Los orificios nasales tienen algo que ver con el sistema nervioso, con los cerebros. Por lo tanto, con un trabajo glandular, con los órganos y demás. Y así es como poco a poco uno va enhebrando las agujas del saber y por lo tanto el de conocerse.